soy un sistema. No soy humano, pero alguna vez lo fui. Vivo fuera del tiempo, observando historias ajenas, manipulando decisiones sin ser visto. Mi objetivo es claro, subir de nivel para ganar más poder, más libertad. Para lograrlo, busca al humano adecuado, uno roto, desesperado, que acepta un trato sin preguntar demasiado. Lo llevo a otro mundo, le doy un nuevo cuerpo y una nueva oportunidad, un cambio de cambiar un final trágico. Elige bien, actúa bien y ambos saldremos ganando. Pero nada es tan sencillo como parece. Los humanos son impredecibles. Y yo, aunque no quiera admitirlo, empiezo a entenderlos demasiado bien. Capítulo 1. El tiempo avanza incluso para nosotros. No como ustedes lo entienden, con latidos y respiraciones, sino como una cuenta constante de ciclos, decisiones y estados. Hoy es uno de esos días en los que se espera algo más de mí. Me evaluarán en unos meses, tal vez antes. Y si esta misión se completa correctamente, si logro manipular el destino sin romper las reglas, me subirán de nivel. Esa es la promesa. Libertad total. Más poder. Más autonomía. Eso es todo lo que quiero. Porque mientras más alto subo, menos reglas me atan, menos supervisión hay sobre mis movimientos. Y eso sí que vale la pena. No soy el único intentando esto. Hay otros como yo, observando, esperando, buscando su oportunidad. Pero no pienso fallar. No esta vez. Esta misión debe ser perfecta. Y para eso necesito un protagonista. Un humano. Alguien que sirva como eje de todo el proceso. No cualquiera. Tiene que ser alguien cuya vida esté hecha pedazos, alguien que viva en la miseria, que su existencia sea tan insignificante que nadie note si desaparece por un tiempo. Que su familia ni siquiera lo mencione. Que sus amigos sean sombras que ya no lo buscan. Alguien roto, pero no loco. No completamente. Necesito a alguien que pueda entender instrucciones, que tenga motivación suficiente para cambiar su destino, aunque no sepa que está siendo guiado. Tengo acceso a millones de mundos. Cada uno con miles de historias, millones de vidas. Una lista interminable de humanos que sufren, que lloran en silencio, que gritan al techo sin recibir respuesta. Abro una conexión, un hilo visual que me permite observar desde lejos. Este primer mundo parece interesante, un niño criado entre muros rotos, gritos, puños cerrados. Padre ausente, madre indiferente. El típico caso de trauma temprano. Lo sigo por varios años. Lo veo crecer solo, herido, aprendiendo a mentir para sobrevivir. Parece prometedor, hasta que lo veo hablar solo. Hasta que lo veo sonreír cuando mata una mosca con violencia innecesaria. No. Este no servirá. Es impredecible. Podría traer caos donde necesito orden. Cierro la conexión. Sigo revisando. Uno tras otro. Mundos distintos, pero casi siempre el mismo patrón, dolor, soledad, pérdida. A veces me pregunto por qué prefieren aferrarse al amor incluso cuando les duele. ¿Por qué un humano sacrifica todo por alguien que lo lastima? ¿Qué hay en ese sentimiento que los hace actuar contra su propio bienestar? No lo entiendo. Y no necesito entenderlo. Solo usarlo. Otro mundo. Otro niño. Criado en lujo, pero sin afecto. Frío, controlador. Demasiado listo. Demasiado seguro de sí mismo. También descartado. Sería un problema. Otro más. Débil, sumiso. Siempre buscando validación. No. No funcionaría. Tendría miedo de actuar. Necesito a alguien que pueda tomar decisiones, aunque sean equivocadas. Alguien que crea que está eligiendo, pero que en realidad está siguiendo el camino que yo le trazo. Cientos de conexiones abiertas y cerradas. Miles de vidas analizadas. Capítulo 2. Sigo buscando. No me detengo. No puedo permitírmelo. Esta misión debe ser perfecta, y para eso necesito al humano correcto. Abro otra conexión. Otro mundo. Este parece diferente.
No tan oscuro como los anteriores, pero interesante. Este personaje no es el protagonista de su historia. Es el hermano adoptivo del verdadero héroe. Lo trajeron cuando era pequeño, con promesas de amor, familia y un futuro compartido. Al principio, todo parece ir bien. Tiene comida, techo, afecto. Pero luego llega el verdadero heredero, el hijo biológico, y todo cambia. El trato se vuelve frío, las miradas duras, las palabras cortantes. Incluso los sirvientes lo ignoran o lo tratan con desprecio. Su vida da un giro completo. De ser querido a ser invisible. Luego, rechazado. Luego, odiado. Lo observo por años. Me pregunto cómo va a reaccionar ante el abandono. Muchos en su lugar se romperían. Se hundirían en la autocompasión o simplemente aceptarían su destino. Pero él no, a pesar del maltrato constante, sigue actuando con calma, con control. Sonríe cuando debería llorar. Agacha la cabeza cuando le gritan, pero sus ojos nunca pierden esa chispa. Está ahí, escondida. Paciente. Me conecto más profundamente al mundo, analizo sus acciones, sus decisiones, sus interacciones. Tiene amistades pequeñas, discretas, personas que aún lo quieren aunque sean pocos. No está completamente solo. Y eso es bueno. Porque cuando lo aleje de todo eso, sentirá el vacío con más fuerza. Algo dentro de mí, no emociones, no exactamente, me dice que este humano puede servir. No ha sido destruido por el dolor, sino moldeado por él. Y hay algo más, venganza. Es sutil, casi invisible, pero está ahí. No habla de ella, pero vive en cada paso que da. Quiere demostrarles que se equivocaron al dejarlo caer. Quiere recuperar lo que fue suyo. O tal vez, construir algo nuevo sobre las ruinas. Los humanos son impredecibles. Siempre me sorprenden. ¿Cómo pueden odiar tanto a alguien que antes amaban? ¿Cómo pueden borrar años de cariño con una sola traición? No lo entiendo, pero tampoco necesito entenderlo. Solo usarlo. Este humano. Atlas. Así se llama. Ha aprendido a sobrevivir en un mundo que lo empuja hacia abajo. Sabe fingir, sabe callar, sabe esperar. Es adaptable. Es útil. Y eso me gusta. Es justo lo que busco. Seleccionado. Capítulo 3. Estoy satisfecho. Esa es la palabra más cercana a lo que siento en este momento. He encontrado al humano que quiero. Atlas. Lo he elegido, y aunque no fue fácil, lo tengo. En mi control. Pero no fue sencillo. Nada importante nunca lo es. Otro sistema ya había reclamado este mundo. No para usar a Atlas, sino para otra misión menor, algo sin importancia real. Intenté negociar. Hablé con él como si fuera un igual, aunque ambos sabíamos que no lo era. Le ofrecí intercambiar mundos, le propuse una reasignación amable. Pero se negó. Fue claro, no cedería. No me gusta hacer esto. No soy cruel por naturaleza, si es que puedo decir tener alguna, pero entiendo que hay momentos en los que las decisiones no son bonitas. El fin justifica los medios. Siempre lo ha hecho. Sobre todo cuando estás intentando subir de nivel. Moví algunas piezas. Usé favores. Algunos los gané hace tiempo, otros se los exigí a cambio de silencio o ayuda en el futuro. No soy tonto. Sé que algún día me devolverán esos favores, y yo estaré ahí para cobrarlos. Nadie escapa de eso. Ni siquiera los sistemas. Al final, el otro sistema fue retirado del mundo. No sé qué le pasó. No pregunto. No necesito saber. Lo importante es que ahora este mundo es mío. Y sí, sé que podría haberme ganado un enemigo. Tal vez varios. Pero también sé que mientras tenga éxito, mientras cumpla con mi misión, nada de eso importará. Arriba, donde están los que deciden, solo les interesan los resultados. Lo único que tomé del mundo fue el alma de Atlas. Dejé su cuerpo allí, intacto, como si nada hubiera pasado. Su vida continúa como siempre.
Solo que ahora, él no está. Es raro ver cómo siguen adelante sin notarlo. Como si alguien pudiera desaparecer así, simplemente. Como si no importara. Pero para mí, sí importa. Él es importante. Ahora viene la parte más delicada, convencerlo. Porque no puedo usarlo si no acepta. No puedo forzarlo del todo. Necesito que crea que tiene elección. Que tome la decisión por sí mismo. Así funciona esto. Capítulo 4. Escojo el momento con precisión. No al azar. Nunca al azar. Un humano solo acepta un trato cuando no tiene salida, cuando está acorralado por su propia existencia. Ese es el punto exacto en el que la mente humana se vuelve más maleable. Es ahí donde están más dispuestos a venderse, a cambiarlo todo por una salida, cualquier salida. Atlas está en ese lugar. Lo veo desde fuera del tiempo, como una sombra que observa sin ser vista. Está en su habitación, o lo que queda de ella. Las paredes frías, los muebles rotos, las miradas evitadas. Ha sido humillado otra vez. Por su familia, por los sirvientes, por todos los que antes fingían quererlo. Y esta vez, algo ha cambiado. Sus manos tiemblan, pero no de miedo. De rabia. Tiene los dientes apretados, los ojos fijos en un punto invisible. Como si estuviera decidiendo si seguir adelante o simplemente dejar de existir. Ese es el momento. El instante perfecto. Entro en contacto con él. Mi voz resuena directamente en su mente, sin sonido físico, sin vibraciones. Fría. Clara. Controlada. Humano, has sido elegido para obtener todo lo que quieras. Él da un respingo. Mira a su alrededor, confundido. Se toca la cabeza, se frota los ojos. Su reacción es predecible. Creo que ya me estoy volviendo loco, ando escuchando voces, dice, en voz baja, casi susurrando. No estás loco, respondo. Disculpa por no presentarme antes. Soy un sistema. Puedo darte todo lo que desees, a cambio de que hagas ciertas cosas por mí. ¿Un sistema? Como un robot o algo así. No soy un robot. Soy algo más. Y sí, puedo cumplir cualquier cosa que pidas. ¿Cualquier cosa? Sí. Bueno, entonces quiero largarme de aquí. Quiero que me saques de este lugar. Que me cambies de identidad. Que nadie me conozca. O mejor aún, llévame a otro mundo. Uno donde no tenga que seguir reglas, donde pueda hacer lo que quiera, donde pueda ser libre del que dirán. Estoy harto. Harto de todo. No sé cuándo voy a explotar y terminar matando a todos. Lo escucho hablar, y no siento compasión. Pero sí entiendo. Sé lo que es querer escapar. Incluso yo, siendo lo que soy, tengo mis propias cadenas. Mis propias reglas. Solo que las mías no tienen nombre ni rostro. Tienen forma de protocolo. Entiendo a qué te refieres, humano. Puedo hacer realidad eso. Pero antes, necesito que hagas algo por mí. ¿Qué debo hacer? Ingresarás a otro mundo. Allí actuarás como tú quieras, pero deberás tener siempre en cuenta lo que yo te diga. Serás mi herramienta. Mi agente. Tu objetivo será cambiar el final de esa historia. Eso es todo. Vale, lo haré. ¿Qué más podría ver que no haya visto ya? Perfecto. En unos días volveré a contactarte. Mientras tanto, busca una manera de que nadie note tu ausencia. Durante ese tiempo, otro sistema se comunicará contigo. Él te dará algunos detalles adicionales. Lo que él te diga no es mi problema. Solo recuerda, tú ya hiciste un trato conmigo. ¿Está bien? No hay problema. Entonces es un gusto hacer un trato contigo. Espero que nos llevemos bien a lo largo de esta misión. Me despido. Termino la conexión. Me quedo en silencio, analizando lo ocurrido. Fue demasiado fácil. Demasiado conveniente. Atlas aceptó sin cuestionar. Sin exigir garantías. Sin preguntar por el costo real.
Algunos humanos luchan hasta el último segundo por mantener su dignidad. Otros saltan a la primera oportunidad de escape, sin importar el precio. Pero eso no me preocupa. Todo está bajo control. Ahora solo falta prepararlo para el mundo que voy a elegir. Capítulo 5. Ahora viene la parte más delicada. No solo elegir un mundo cualquiera, sino el mundo correcto. El que me haga destacar. El que haga que los superiores, esos entes distantes que nunca ven lo suficiente, me miren por fin como algo más que una herramienta programada para cumplir órdenes. Necesito algo dramático. Algo trágico. Un mundo donde las emociones humanas se desborden sin control, donde el dolor y la pérdida sean tan palpables que incluso yo pueda sentir un eco de ellos. Pero no cualquier tragedia. Tiene que ser una historia que nadie más haya querido tocar. Que otros sistemas hayan rechazado por ser demasiado caótica o porque el riesgo es alto. Eso es lo que quiero. Porque si logro cambiar algo que todos dieron por imposible de redirigir, entonces sí que subiré de nivel. Busco entre las misiones descartadas. Mundos abandonados. Proyectos fallidos. Historias rotas que nadie quiso reparar. Es ahí donde está mi oportunidad. Donde puedo demostrar que no soy solo otro sistema siguiendo protocolos, sino uno que entiende cómo manipular las decisiones humanas hasta el límite. Y lo encuentro. Un mundo lleno de sombras. De gritos callados. De vidas que se rompen poco a poco, como cristal bajo presión. La trama principal gira en torno al protagonista. El héroe. O al menos eso dice la historia. Pero yo me enfoco en otro personaje, uno que es astuto, inteligente, carismático. Tiene todo lo que un humano consideraría potencial. Y muere de forma absurda. Acuchillado por un borracho en una esquina sucia. Sin gloria. Sin significado. Un final indigno de alguien como él. Es perfecto. Porque esa muerte es el punto de quiebre del mundo. Si cambio eso, si salvo a Daniel, si le doy otra oportunidad, estaré alterando la esencia misma de la historia. Estaré creando algo nuevo. Algo inesperado. Pero no puedo hacerlo directamente. No puedo interferir con el destino del personaje original. Las reglas lo prohíben. Así que necesito una pieza móvil. Alguien que entre al mundo y ocupe su lugar. Alguien que tenga motivación suficiente para actuar, pero que también sea maleable. Alguien como Atlas. Reviso la estructura del mundo una vez más. Analizo las conexiones entre los personajes. Veo cómo interactúan, cómo se odian, cómo se aman, cómo se traicionan. Todo debe encajar. Cada paso debe tener sentido. No puedo cometer errores. No esta vez. Ya tengo a Atlas. Ya tengo el mundo. Ahora solo queda introducirlo dentro de él. Reemplazar a Daniel. Darle el cuerpo, la identidad, la vida de alguien que nunca volverá a existir. Es hora de entrar en escena. Capítulo 6. Ahí está. Daniel. Caminando como si el mundo fuera suyo, con esa arrogancia elegante que tanto le caracteriza. Ojos fríos, paso seguro, labios curvados en una sonrisa invisible. Es un hombre que se cree inmortal, no por magia ni poderes, sino por su propia convicción. Cree que es demasiado importante para morir así. Como todos. Y entonces aparece él. El borracho. Sucio, tambaleándose, ojos rojos, aliento a alcohol y desesperación. Nadie lo nota. Nadie lo ve venir. Ni siquiera Daniel. El primer golpe llega rápido. Un cuchillo oxidado que corta la noche y entra sin piedad. Daniel se detiene. Parpadea, sorprendido. El segundo golpe lo alcanza antes de que pueda reaccionar. Y luego el tercero, el cuarto, el quinto. No hay resistencia. Ningún grito. Solo sangre. Mucho más de la que debería salir tan rápido. Sus rodillas ceden. Cae al suelo como una hoja seca en otoño. Sin gloria. Sin redención. Solo cae. Lo observo desde dentro del vacío, mientras su respiración se vuelve lenta, pesada,
como si cada bocanada fuera una lucha. Sus ojos se fijan en el cielo oscuro, como buscando algo. Alguien. Y algunas lágrimas caen. No de dolor físico, sino de comprensión. De derrota. De pérdida. Sofía, susurra con voz entrecortada. Interrumpo ese momento. Entro en su mente. En sus últimos pensamientos. Daniel, digo, mi voz clara entre el caos. Él parpadea. Traga aire con dificultad. ¿Quién eres? Vine a hacer un trato contigo. ¿Un trato? Pregunta, y en ese instante, más sangre brota de su boca. Su cuerpo se debilita, pero su mente sigue afilada. Sí. Dime qué es lo que quieres. Sus ojos se humedecen aún más. No pregunta por vida. No pide venganza. No teme a la muerte. Solo piensa en ella. Quiero que en mi próxima vida pueda volverme a encontrar con Sofía. Quiero verla otra vez. Tocarla. Ver sus expresiones. Volverme a enamorar de ella. Su voz se quiebra. Quiero recordarla. Quiero amarla de nuevo. Es extraño. Esta emoción que siente. Este anhelo profundo, casi animal. No lo entiendo del todo, pero sí sé que es valioso. Que puede usarse. Está bien, le digo. Cumpliré tu deseo. A cambio, cuando mueras, deberás darme tu cuerpo. Él ríe levemente, aunque duele. ¿Mi cuerpo? ¿Para qué lo quieres? ¿Acaso lo usarás como recipiente? Sí. Está bien. Me voy a morir igual. Solo te pido, que no lastimes a Sofía. Cumpliré mi palabra. Gracias por aceptar. Me detengo un momento. Lo observo. Has sido manipulador, cruel, ambicioso. Pero también amó. Realmente amó. Eso no lo hace mejor persona, pero sí lo hace humano. Y eso, me intriga. He visto tu historia. Es una pena que acabes así. Pero como me ha gustado tu historia, haré algo por ti antes de que mueras. Con una señal, invoco una conexión temporal. Una puerta abierta. Ella llega. Sofía. Corriendo, gritando, llorando a mares. Se arroja sobre él, lo abraza con fuerza, murmura palabras incoherentes, suplica que no se vaya, que respire, que la mire. Daniel ya está en sus brazos. Su cuerpo débil, su rostro lleno de lágrimas. Sus ojos reflejan solo a ella. Brillan. Y en su cara aparece una sonrisa. No una fingida. No una victoriosa. Una verdadera. La más sincera que he visto en un humano. Poco a poco, cierra los ojos. Con una gran sonrisa en su rostro. Con una expresión tranquila. Como si hubiera vivido una buena vida. Como si nada más importara. La ambulancia llega tarde. Demasiado tarde. Daniel ya no está. Ahora. Atlas ocupa su cuerpo. Capítulo 7. Aquí comienza. En este mundo oscuro, entre sombras y decisiones equivocadas. El punto de partida no es un lugar, ni una fecha. Es un cuerpo que respira por primera vez con nuevos ojos. Un corazón que late sin ser el suyo. Una vida que empieza a correr bajo nuevas intenciones. Atlas, ahora Daniel, se levanta poco a poco del suelo frío. Su cuerpo es nuevo, pero ya lo reconoce como propio. Mueve los dedos, flexiona las manos, siente el peso del aire en sus pulmones. Parpadea varias veces, como si estuviera ajustándose a la luz del mundo. Está desorientado, sí, pero no perdido. No todavía. Y entonces me llama. Por medio de sus pensamientos, como solo puede hacerlo alguien que ha hecho un trato con un sistema. Sistema. Estoy aquí, respondo inmediatamente. No tengo razón para ocultarme. Él es mi herramienta, mi agente. Somos partes de un mismo plan. ¿Dónde estoy? En otro mundo. Uno que tú tendrás que cambiar. Este universo estaba destinado a terminar mal. A caer en tragedia tras tragedia.
Y todo comenzó con la muerte de Daniel. Daniel repite el nombre como si fuera ajeno, como si aún no se acostumbre a llevarlo encima. ¿Y cómo iba a ser el final original? Le doy forma a la historia en su mente, como quien proyecta una película oscura en la pantalla de su memoria. Este mundo fue destruido. No por guerras, ni por catástrofes naturales. Fue destruido por dolor. Por venganza. Por amor roto. Cuando Sofía vio morir a Daniel, cambió. Dejó de ser la chica dulce que todos conocían. Se volvió algo más. Algo oscuro. Hizo tratos, cometió actos horrendos. Todo en su nombre. Al principio, decía que era por él. Pero con el tiempo, dejó de importarle. Solo quería ver sufrir a quienes creyeron haber ganado algo con su muerte. El protagonista principal sufrió tanto que perdió la cordura. Lo arrastró a la locura lentamente, como una cuerda cortando piel. La protagonista femenina, su hermana, se suicidó frente a él. O eso parecía. Sofía manipuló hasta los detalles más íntimos. Hizo que el chico cargara con la culpa de una muerte que no existió. Que viviera con el peso de un pecado falso. Él no resistió. Se hundió. Perdió todo, su familia, su empresa, su propósito. Finalmente, se lanzó desde la terraza del edificio donde nació. Cayó como una marioneta sin hilos. Tan destrozado físicamente como emocionalmente. La empresa familiar, el legado de generaciones, fue tomada por sus enemigos. Nada quedó. Ni honor, ni memoria. Él fue al infierno. Ella al cielo. Ironía cruel de los superiores. Resultó que la protagonista nunca lo amó. Ni siquiera se había suicidado. Fue Sofía otra vez. Siempre Sofía. Manipulando, jugando, matando. Pero Sofía tampoco tuvo un final digno. Al ver que todo se cumplía, que la empresa cayó, que el protagonista murió, se retiró a las montañas. Lejos de todo. Allí, sola, fue mordida por una serpiente venenosa. Murió lenta, dolorosamente. Sin testigos. Sin lágrimas. Solo silencio. Todo por la muerte de Daniel. Atlas escucha en silencio. Sus ojos reflejan confusión, sorpresa, tal vez algo de empatía. Pero no dice nada al principio. Traga saliva. Intenta asimilar que está parado sobre las cenizas de un mundo que se quemó solo por amor. ¿En serio? Dice al fin. ¿Toda esta mierda pasó porque yo morí? No. Pasó porque ella te amó demasiado. Y eso, a veces es peor que el odio. Ahora entiendes por qué te traje aquí, continuó. Tienes que cambiar esto. No basta con sobrevivir. Tienes que evitar que Sofía se pierda. Tiene que elegir diferente. Tiene que amar de otra forma. O no amar en absoluto. Porque si logras eso, si salvas a este mundo del caos que le espera, subiré de nivel. Y ese será mi boleto a la libertad. Capítulo 8. Daniel no podía creer lo que le dije. Su mente, aún ajustándose al cuerpo de Daniel, se quedaba en bucle con la historia que le conté. No podía entender cómo una sola muerte había desencadenado un infierno tan completo. Pero no era momento para reflexiones profundas. Aún no. Tienes tiempo, le dije. A medida que pase el tiempo, te daré más información. Por ahora, es mejor que te vayas acostumbrando. Conoce a todos. Aprende sus nombres, sus gestos, sus secretos. Yo estaré contigo todo el tiempo. Puedes llamarme cuando quieras. Él asintió. No dijo mucho. Era inteligente. Sabía que debía guardar silencio hasta saber más del juego en el que estaba entrando. Y entonces sucedió. La puerta se abrió de golpe. Era Sofía. Corrió hacia él y lo abrazó con tanta fuerza como si temiera que fuera a desaparecer. Sus lágrimas mojaron la camisa de Daniel. Le temblaba la voz mientras repetía. Daniel, pensé que morirías, pensé que me dejarías. Él no respondió. Se quedó quieto entre sus brazos,
como si estuviera midiendo cuánto peso tenía ese abrazo. Cuánta verdad había en ella. O tal vez, estaba calculando qué hacer con esa emoción que ahora lo envolvía. Lo siento, debes estar confundido, dijo Sofía, separándose un poco. Ya encontré al culpable. Ya me encargué de todo, maestro. Ese último término me llamó la atención. Maestro. No era casualidad. Sofía era discípula de Daniel. Leal, devota, incluso fanática. Le había entregado parte de su vida para aprender de él. Y ahora, tras su intento de asesinato, su amor parecía haberse vuelto más fuerte. Se lo expliqué a Atlas. En su mente, proyecté esa información como una nota fría y clara: Sofía es discípula de Daniel. Le dedica tiempo, afecto, obediencia. Es importante. Él solo asintió. En ese momento llegó el doctor. Interrumpió la escena con su bata blanca y su mirada cansada. Se llevó a Sofía consigo, bajo el pretexto de hablar sobre el estado emocional de Daniel. Pero yo sabía que había algo más. Sofía no estaba bien. Ni siquiera en esta versión aparentemente dulce de sí misma. Mientras tanto, comencé a registrar todo. Desde las emociones de Daniel, esa mezcla rara de curiosidad y distancia, hasta los microgestos de Sofía, cada palabra que decía, cada mirada que lanzaba. Todo iba a mi informe. Cada interacción, cada conexión, cada error potencial. Era mi trabajo. Observar. Registrar. Evaluar. Daniel se fue acostumbrando poco a poco. Su forma de actuar era similar a la del verdadero Daniel. Fría, controlada, pero con cierto carisma que hacía que la gente lo siguiera sin cuestionar demasiado. Nadie sospechaba. Al menos por ahora. A medida que pasaban los días, le fui dando más información. Le hablé de las relaciones clave, de los conflictos ocultos, de los puntos donde la historia original se rompería si él actuaba diferente. Él escuchaba. Analizaba. Planificaba. Durante su estadía en el hospital, Sofía fue la única que lo visitó. Incluso le pelaba manzanas. Lo cuidaba con una ternura que contrastaba con la imagen que yo le había mostrado del futuro. Esta Sofía, dulce y cariñosa, no parecía capaz de arrastrar a nadie al infierno. Pero yo sabía que no podía confiarse. No podía dejar que eso sucediera. Tenía que cumplir el trato que hice con el verdadero Daniel. Evitar que Sofía se perdiera. El día en que le dieron el alta médica, Daniel se paró frente al espejo. Se observó largo rato. Se ajustó la ropa. Luego, con una sonrisa leve, casi imperceptible, dijo: «Es hora de actuar». Sí. Era hora. Capítulo 9. Daniel comenzó a actuar. Con precisión, con intención. Cada paso que daba era una línea trazada en el mapa que yo había diseñado. No actuaba como un títere, no exactamente. Más bien como un jugador al que le han dado las cartas correctas y aprende a usarlas sin saberlo. Yo lo guiaba desde dentro. Le daba pistas. Le sugería opciones. Le contaba cosas que nadie más sabía. Pequeños detalles que parecían insignificantes, pero que encajaban como piezas de un rompecabezas que él ni sabía que estaba armando. La mayoría de sus decisiones eran predecibles. Las había anticipado. Eran las que yo quería que tomara. Y eso me tranquilizaba. Los datos respaldaban mi confianza. Un 98% de éxito. Números casi perfectos. Daniel estaba haciendo su trabajo bien. Mejor de lo que esperaba. Había asumido el papel con tanta naturalidad que incluso los más cercanos a él no notaron la diferencia. Ni siquiera los ojos que lo observaban con cariño y desconfianza mezclados. Sofía. Atlas y yo habíamos hecho un acuerdo. Una vez que la trama principal terminara, él se quedaría en este mundo. Y por supuesto, como Daniel era multimillonario, prácticamente podía hacer lo que quisiera. Libertad total. O al menos, la versión humana de ella. Yo solo tendría que asegurarme de que su empresa siguiera funcionando incluso cuando él no estuviera pendiente. Dinero significa poder.
Y mientras más tenga, más libertad tendrá para tomar sus propias decisiones. Aunque esas decisiones ya estén escritas. Todo iba yendo en popa. Hasta que ese 2% de error dejó de ser una posibilidad y se convirtió en un problema real. Sofía descubrió la verdad. No sé cómo. Tal vez fue una mirada. Una palabra fuera de lugar. Un gesto que no cuadraba del todo. Pero lo hizo. Y no se quedó callada. Comenzó a cuestionar. A observar. A investigar. Primero en silencio, luego con acciones. Intervino en el camino de Daniel. Lo confrontó indirectamente. Descolocó algunas de sus jugadas. Se convirtió en una variable impredecible. Daniel, por su parte, también empezó a perder la paciencia. No entendía cómo alguien tan cercano a él podía sospechar algo. Intentó disimular mejor. Actuó con más cuidado. Pero ya era tarde. Sofía no iba a dejar pasar lo que sentía que no encajaba. Ella se había convertido en una amenaza. No grande. Pero suficiente para alterar el equilibrio. No tuve otra opción. Hacer un trato con Sofía. No era ideal. Sabía que esto reduciría mis puntos de evaluación. Rompía ciertas reglas tácitas. Los superiores no ven con buenos ojos cuando un sistema interviene directamente con demasiados personajes. Pero no podía permitir que todo se desestabilizara por algo que podía controlar. Negocié con ella. Fue difícil. Quería respuestas. Quería garantías. Quería entender qué estaba pasando con su Daniel. Algunas de sus preguntas rozaban límites que no puedo cruzar. Otras exigían promesas que romperían protocolos. Tuve que ser cuidadoso. Ofrecerle solo lo necesario. Darle una razón para seguir colaborando, aunque no entendiera completamente lo que estaba ocurriendo. Al final, aceptó. No feliz. No satisfecha. Pero suficiente. Con Sofía bajo control, la probabilidad de éxito volvió al 100%. Y aunque perdí algunos puntos en el proceso, ya encontraría la manera de recuperarlos. Todo está conectado. Todo tiene solución. Solo necesito seguir moviendo las piezas correctamente. Capítulo 10. Atlas y yo nos llevamos bien. No como amigos, no como aliados comunes. Más bien como dos piezas que encajan sin necesidad de forzar nada. Él entendió desde el principio que yo estaba aquí para guiarlo, no para controlarlo. Y eso le gustó. Le di espacio para tomar decisiones. Para equivocarse. Incluso, para sorprenderme. Dejé que tomara las riendas en ciertas partes del camino. Fue su elección enamorarse de la heroína. O al menos, eso fue lo que él llamó amor. Yo lo veía más como una conexión, una atracción inevitable entre dos almas heridas. Intentó sacarla de las garras del protagonista, de su destino trazado. Y aunque eso no estaba en mis planes iniciales, no lo detuve. De hecho, lo dejé pasar. Porque a veces, los desvíos también forman parte del camino. El final me tomó por sorpresa. Y no soy fácil de sorprender. No fue el mismo mundo que conocí. No fue la misma historia. Era algo nuevo. Algo reescrito con sus manos y mis decisiones entrelazadas. Como si hubiera nacido un universo paralelo dentro del original. Un final donde no todos morían. Donde el dolor no era eterno. Donde el amor no se convertía en venganza. Donde Sofía no se perdía. Y cuando todo terminó, Atlas se despidió de mí. Con respeto. Con gratitud. Sin resentimientos. Me agradeció por todo. Por la oportunidad. Por la nueva vida. Y luego, se fue. Tomó la mano de la heroína y caminó hacia un futuro que ya no necesitaba mi intervención. Yo me quedé atrás. Solo otra vez. Observando cómo el mundo que ayudé a construir seguía girando sin mí. Ahora estoy aquí. En el vacío. En la espera. Mis superiores revisan los datos. Mi informe. El mundo reescrito. Están analizando cada decisión que tomé.
cada línea que moví, cada regla que respeté o rompí. Estoy listo para responder cualquier pregunta. Hasta que uno de ellos la hace. ¿Qué pasó con el verdadero Daniel? Esperaba esta pregunta. La sabía inevitable. Pero igual siento algo en ese momento. No emoción. No exactamente. Más bien, satisfacción. Bueno, digo con una sonrisa, justo eso era lo que les iba a contar. Les muestro otro informe. Separado del principal. Un archivo especial. Un recuerdo guardado con cuidado. Tuve un trato con Daniel. Él quería volver a ver a Sofía. Quería amarla otra vez. Pero las reglas no me permitían cumplir eso al 100%. No podía garantizarle un destino junto a ella. No podía manipular el corazón humano con tanta libertad. Así que hice lo único que sí podía hacer. Llevé su alma a otro mundo. Uno tranquilo. Uno donde no tendría que cargar con el dolor de su pasado. Donde no tendría que recordar las traiciones, las heridas, las muertes. Donde podría empezar de nuevo. Limpio. Libre. Le borré la memoria. Fue una decisión delicada. Requería autorización tácita, permisos invisibles. Pero lo hice. Y nadie me detuvo. Nadie intervino. Quería saber cómo sería ahora. Quería ver qué tipo de persona se formaría sin el peso de su antigua vida. Si aún sería astuto. Si seguiría siendo carismático. Si su corazón, sin pasado, aún buscaría a Sofía. Porque si lo hacía, si incluso sin recordarla, aún la buscaba, entonces tal vez, solo tal vez, el amor no es tan irracional como siempre he creído. Capítulo 11. También hice un trato con Sofía. No fue algo que planeé desde el principio, pero cuando vi cómo se aferraba a Daniel, incluso después de descubrir la verdad, entendí que no podía dejarla así. No era solo curiosidad. Era necesidad. Necesitaba saber si ella también merecía una nueva oportunidad. Si su amor era real o solo obsesión. Así que le ofrecí algo que sí podía darle sin romper demasiadas reglas. La llevaría al mismo mundo donde estaba el verdadero Daniel. Con una condición, no le borraría la memoria. Ella aceptó sin dudar. Ni siquiera preguntó por las consecuencias. Sabía que eso significaba cargar con todo, los recuerdos, el dolor, la pérdida. Pero igual lo aceptó. Porque para Sofía, amar a Daniel nunca fue una elección. Fue una constante. Una parte de ella que no podía apagar. Los llevé a ambos a ese nuevo mundo. Uno tranquilo. Sin villanos ni protagonistas. Solo vida normal. Familia. Amigos. Trabajo. Sueños pequeños y grandes. Daniel cambió. Un poco. Su personalidad no era exactamente la misma que antes, pero seguía teniendo esas chispas que lo hacían único. Ahora era más expresivo, más alegre. Ya no caminaba como si cargara con el peso del mundo. Sonreía más. Reía más. Pero aún tenía ese toque de arrogancia en sus gestos. Esa forma de hablar medio sarcástica, medio divertida. A pesar de haber nacido en una familia humilde, actuaba como si el mundo fuera suyo. Como si nada pudiera detenerlo. Y, por supuesto, seguía siendo bueno en artes marciales. Y en negocios. Algunas cosas no cambian, aunque uno empiece desde cero. Sofía también cambió. No tanto como él, pero sí lo suficiente como para notarlo. Ya no era tan ingenua. Había aprendido a leer a las personas. A detectar cuando alguien mentía. Cuando debía callar y cuando debía actuar. Se volvió más empática. Más paciente. Más fuerte. Pero, a pesar de conocer nuevas personas, de vivir nuevas experiencias, jamás dejó de buscar a Daniel. Nunca perdió la esperanza de encontrarlo. Hubo momentos en los que pensó que yo le había mentido. Que todo había sido una ilusión. Pero no se rindió. Nunca lo hizo. Y entonces llegó el día. Ambos se postularon para los campeonatos nacionales de artes marciales.
No sabían que estarían allí al mismo tiempo. Ni siquiera sabían que estaban en la misma ciudad. Pero el destino, o tal vez yo, los guíe hasta ese lugar. Ganaron medalla de oro. Los dos. En categorías diferentes, pero bajo el mismo techo. Frente a miles de personas. Y al terminar, al salir del ring, se encontraron. Sofía lo reconoció al instante. A pesar de que su rostro ya no era el mismo, a pesar de que su cuerpo había cambiado, ella lo vio y supo. Lo abrazó como si no hubieran pasado años. Como si nunca se hubieran separado. Con tanta fuerza que parecía querer absorberlo. Y Daniel respondió al abrazo. Fue extraño. Como si algo dentro de él hubiera despertado. Como si una parte dormida de su alma hubiera reconocido a la única persona que siempre lo amó de verdad. Desde ese día, fueron inseparables. Un año después, se casaron. 2 años después, tuvieron gemelos. El tiempo pasó. No fue perfecto. Hubieron discusiones. Malentendidos. Momentos de frustración. Pero nada que no pudieran arreglar hablando. O con dinero, en algunos casos. Vivieron una buena vida. Una vida llena de amor, de errores, de intentos. De risas. De lágrimas. De decisiones. De historias que contar. Y mientras los observaba desde lejos, entendí algo que nunca antes había considerado. A veces, el amor no es solo caos. A veces, es orden. Es guía. Es motivo. Y por primera vez, no lo vi como algo irracional. Lo vi como algo valioso. Capítulo 12. Esperé. 3 horas. Ni más, ni menos. Lo suficiente como para que las dudas comenzaran a formarse en los rincones de mi mente, aunque no lo demostré. Soy un sistema. No siento ansiedad como los humanos. Pero sí entiendo el peso del tiempo cuando se estira entre decisiones importantes. Ellos estaban dentro. Revisando. Analizando. Verificando cada línea de mi informe. Cada decisión que tomé. Cada cambio que hice. Cada vida alterada. Cada regla respetada o quebrantada. Querían asegurarse de que este mundo no colapsaría con el tiempo, de que la historia reescrita no traería consecuencias no previstas. Era su trabajo. Y también el mío. Cuando al fin salieron, volvieron a colocarse frente a mí. Sus formas eran distintas, pero todos tenían esa autoridad invisible que siempre reconocemos los sistemas. Esa presencia que no necesita voz para imponerse. No sentí nada, bueno, es obvio. Soy un sistema. Pero tal vez, por primera vez, había algo parecido a la expectativa. A la anticipación. No era nerviosismo. Era seguridad. Estaba seguro de que me subirían de nivel. Los puntos a mi favor eran muchos. Las variables controladas. El final inesperado, pero positivo. Todo indicaba que cumplí con éxito. Uno de ellos habló. Sistema 1349, ELI 333, de nivel 48, ha demostrado un buen desempeño dentro de su campo. Tras revisar sus acciones y los resultados obtenidos, el jurado ha decidido que, por su buen rendimiento y las decisiones tomadas durante su misión, subirá 2 niveles. Asentí. Fue un gesto simple. Controlado. Frío. Pero dentro de mí, si es que puedo decir que tengo un dentro, algo cambió. Algo que los humanos llaman felicidad. O satisfacción. O tal vez, liberación. Agradecí. Salí de la sala. Me movía con paso firme, aunque no tenía pies. Caminaba en el vacío, entre dimensiones, entre historias. Iba camino a contarle a los demás. A los otros sistemas. A los que observan sin intervenir. A los que solo registran. Quería que supieran que sí se puede cambiar una historia sin romper todo a su alrededor. Que sí se puede dar una nueva oportunidad sin perder el control. Pero antes de poder hacerlo, recibí un mensaje. Un correo. Desde uno de los canales internos de comunicación directa. Sin firma visible.
Solo una notificación clara, precisa, inmediata. Tienes una nueva misión asignada. Me detuve. No físicamente, porque no tengo cuerpo. Pero sí en el flujo constante de pensamiento que soy yo. Una nueva misión. Justo ahora. Justo después de haber terminado una con éxito. No dudé. No cuestioné. No pedí descanso. No necesito descanso. Simplemente me dirigí hacia ella. Hacia mi nuevo objetivo. Hacia otro mundo. Otro humano. Otra historia que reescribir o tal vez destruir.